Hola, mi nombre es Laura López y vamos a continuar con la clase número 5 de psicología positiva. Hasta acá aprendimos que la psicología positiva nos propone un mapa de ruta que está dada por la fórmula del bienestar duradero o felicidad duradera, que es igual a rango fijo más circunstancias más voluntad. El desarrollo de la voluntad es el necesario para los 5 pilares que tenemos que desarrollar. El primer pilar de la voluntad, el de las emociones positivas del pasado, presente y futuro, como la fluidez, el optimismo, la gratitud y las gratificaciones, ya lo vimos. Hoy veremos el segundo pilar, entrenamiento de la voluntad para descubrir y desarrollar nuestras virtudes y fortalezas. Entonces, comenzando con el segundo pilar, virtudes y fortalezas, que es para una vida comprometida y una vida con compromiso. El segundo pilar está constituido por el desarrollo de 6 virtudes universales que a su vez generan 24 fortalezas que consolidarán el sendero hacia la vida plena. Las virtudes y las fortalezas son: la primera virtud, sabiduría y conocimiento, e incluye la fortaleza de la curiosidad, el amor por el conocimiento, juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta, ingenio, originalidad, creatividad, perspicacia, inteligencia social, inteligencia emocional y perspectiva. La segunda virtud es el valor, que tiene las fortalezas del valor y la valentía, la perseverancia, laboriosidad, diligencia, integridad, autenticidad y honestidad. La tercera virtud es la de la humanidad y el amor. Incluye la fortaleza de la bondad, la generosidad, amar y dejarse amar, el civismo, deber, trabajo en equipo, imparcialidad, equidad, liderazgo. Otra virtud es la templanza, que incluye las fortalezas del autocontrol, la prudencia, discreción, cautela, humanidad, modestia. Otra virtud es la espiritualidad y la trascendencia, que incluye las fortalezas de la belleza, excelencia, gratitud, esperanza, optimismo, previsión, espiritualidad, propósito, fe, religiosidad, perdón, clemencia, picardía, sentido del humor, brío, pasión y entusiasmo. ¿Y qué es una virtud? Virtudes son disposiciones naturales o adquiridas que posee el ser humano para proceder conforme a la ley moral. Las virtudes nos permiten obrar bien y adecuadamente en las circunstancias que corresponden. Para decirlo de otra manera, una persona virtuosa es aquella que está dispuesta a actuar de acuerdo a ciertos conceptos previos de la moral. Sin embargo, las virtudes se refieren a conceptos como lo bueno, lo justo o lo hermoso. Los valores, en cambio, se refieren a rasgos mucho más acotados, predefinidos de antemano y que se les añaden a la persona o al objeto en cuestión. Dicho de otro modo más simple, las virtudes son conceptos, mientras que los valores
pueden definirse en circunstancias mucho más concretas. Los valores, por ejemplo, de una empresa son aquellos que se definen a la hora de concebirla y que constituye su guía moral. Por otro lado, los valores espirituales, valores culturales y valores sociales hacen alusión a distintas valoraciones que en la religión, en la cultura o en la sociedad hacen de la conducta y de las formas de ser de los individuos. ¿Existe una cultura en donde alguna actitud o cualidad humana como la justicia o la honestidad no sean cuestiones pertenecientes al habla propio de ésta y con las cuales algunos, muchos o todos sus miembros se identifican? Al menos desde el sentido común, una respuesta negativa a este interrogatorio parece imposible. Aquello es porque todas las culturas, indiferentes de la lengua, el territorio, poseen ciertas actitudes o características morales. El análisis de estas en distintas sociedades, culturales y épocas históricas ha dado lugar a un consenso que considera fundamentales las de la sabiduría, el coraje, la humanidad, la justicia, la templanza y trascendencia. Se tratan de valores universales. Para considerar que un individuo las posee, debe estar por encima de un cierto valor. ¿Qué es un valor? El diccionario define el valor como cualidad o conjunto de cualidades que las que una persona o cosa es apreciada o bien considerada. La clasificación propuesta es un intento de sistematizar el estudio de las virtudes y las fortalezas, demarcándose un campo de estudio. La clasificación propone 6 virtudes que comprenden 24 fortalezas. Seligman y su equipo concluyen en que sumando todas las épocas y todas las culturas se podría citar cientos, miles de virtudes, pero si nos atenemos solo a las virtudes universales, las que son comunes a todas las religiones y culturas y tratadas por las diferentes escuelas filosóficas de todos los tiempos, universalmente estas se reducen a 6. Ahora vamos a hablar de las fortalezas. Fuerza y vigor. La fortaleza es un valor, es la capacidad de resistir el mal, soportar las molestias o entregarse con valentía, acometiendo una acción en favor de un bien mayor. La fortaleza consta de 2 aspectos. Resistir, que implica oponerse, soportar, pero con la enérgica actividad del alma, con perseverancia y con la adhesión al bien. Y acometer es abalanzarse sobre el mal con ira. Es la fuerza de la rabia, especialmente ante la justicia. Para desarrollar el acometer, tenemos que adquirir gran fuerza física y moral, ya que este supone un esfuerzo prolongado que requerirá la iluminación de otros valores como la prudencia y la templanza.
Se han definido una serie de criterios para discernir ciertas características humanas, si es fortaleza o no lo es. Por ejemplo, una fortaleza debe ser reconocida en todas las culturas. Satisfacción alude a que debe contribuir a la realización personal, la satisfacción y la felicidad. La fortaleza debe ser moralmente valorada por sí misma. La manifestación de una fortaleza no debe desvalorizar a las otras personas. De existir una fortaleza, debe poder identificarse su opuesto en negativo. Todas las fortalezas deben poseer cierto grado de generalización y estabilidad, es decir, ser un rasgo que se manifieste en el comportamiento, pensamiento, sentimiento o acciones de forma que pueda ser evaluada mediante los instrumentos pertinentes. Debería también poder identificarse personas con una ausencia total de las fortalezas. Lo contrario a la fortaleza es la debilidad. Puede referirse a que una persona o cosa que es física o emocionalmente débil, o a un aspecto de una persona o cosa que es vulnerable, abatimiento, flaqueza. Finalmente debe existir instituciones y rituales asociados al cultivo de la fortaleza en la sociedad. Talentos. Hablaremos de los talentos. Especial capacidad intelectual o actitud para aprender las cosas con facilidad o para desempeñar con mucha habilidad una actividad. El talento suele estar asociado a la habilidad innata y a la creación, aunque también puede desarrollarse con la práctica y el entrenamiento. Diferencias entre fortalezas y talentos. ¿Cómo serían? El talento es instintivo, en cambio las fortalezas necesitan de la voluntad y el esfuerzo para su utilización o desarrollo. La pared que divide el talento de la fortaleza es difusa y borrosa. El talento es innato, es un don. Las fortalezas pueden adquirirse o desarrollarse. Son un rasgo moral. Comparten la pared difusa que divide el talento de la fortaleza, por ejemplo, la creatividad. Puede ser un don, pero también puede desarrollarla quien no la posee, como cualidad innata, mediante el empleo o técnicas varias, como el uso del pensamiento lateral. Generalmente, los talentos no son rasgos morales y las fortalezas sí lo son, como la bondad, la humanidad, la integridad, la gratitud, la honestidad, pero también la curiosidad y el interés por el conocimiento. Son fortalezas y no son rasgos morales. Ahora vamos a comenzar a desglosar clase por clase las 6 virtudes. Las 6 virtudes universales son sabiduría y conocimiento, valor, amor y humanidad, justicia, templanza, espiritualidad y trascendencia. ¿Cómo desarrollarlas? Son abstractas y pertenecen al territorio de la filosofía, la madre de todas las ciencias. Seligman dividió estas 6 virtudes en 24 fortalezas del carácter. Estudio de las 24 fortalezas del carácter.
Así como el DSM en su versión 4 y 5, son manuales utilizados por médicos psiquiatras o por psicólogos para hacer diagnóstico de los trastornos mentales. La psicología positiva también tiene su manual. Es el VIA, que son los valores en acción, creado por el equipo de Martin Seligman, donde se clasifican las 24 fortalezas. Comenzaremos con el estudio de cada una de ellas y realizaremos los 24 test correspondientes para saber qué fortalezas poseemos cada uno de nosotros. La clase de hoy vamos a comenzar con la primera virtud. La primera virtud es sabiduría y conocimiento. Primero hay que conocer, saber, luego poner en práctica, hacer. Solo así se llega a la sabiduría del ser y se perfecciona en el ser con otros. Esta virtud comprende las fortalezas de 1 al 6. Las fortalezas de esta virtud, recordemos que la virtud es sabiduría y conocimiento, y posee estas 6 fortalezas. Estas 6 fortalezas son: 1. Curiosidad e interés por el mundo. 2. Amor por el conocimiento. 3. Juicio más pensamiento crítico más mentalidad abierta. 4. Ingenio más originalidad más perspicacia más creatividad. 5. Inteligencia personal, inteligencia social y inteligencia emocional. Y 6. Perspectivas. Comenzaremos una por una. La primera es curiosidad e interés por el mundo. ¿Qué se entiende por curiosidad? Es interesarse y flexibilizarse ante situaciones o temas que tal vez sean diferentes de nuestras propias ideas. Podemos tener curiosidad por un determinado tema o ser curiosos en general e interesarnos en forma global por todo o casi todo. El interesarse significa hacerlo en forma activa, o sea, participando, no solamente informándonos. La base de la curiosidad es el asombro y ambos a su vez son la base de la filosofía, nada más ni nada menos. El asombro o la sorpresa es el origen de la filosofía, lo que impulsa al hombre a filosofar. En efecto, eso nos sorprende, hace que uno se pregunte por lo que ocasiona la sorpresa, y la pregunta lo lleva al hombre a buscar el conocimiento. No debemos entender la curiosidad propiamente dicha o interés por el mundo como una curiosidad que satisfaga demandas ociosas destinada a husmear o averiguar todo para saciar necesidades de índole pueril y transitorias, y que estén relacionadas con la indiscreción y el entrometimiento. El entrometimiento. En el niño, esto resulta normal, es un impulso instintivo que lo ayuda a crecer, pero cuando se lo educa e instruye, ese mecanismo instintivo de curiosidad, también presente en el hombre prehistórico, pasa a estar supeditado a las directivas de la inteligencia. Evaluando la curiosidad. Pasamos ahora a realizar el primer test sobre la fortaleza
curiosidad. El procedimiento para efectuar el test lo vamos a explicar. Se conceden 2 afirmaciones. La primera es positiva y la segunda es una afirmación negativa. La primera se valora con 5 puntos si es muy propia de mí y con 1 punto si es impropia de mí. Con 4 si es propia de mí, etc. La segunda se valora con 1 punto si es muy propicia de mí y con 5 puntos si es impropia de mí, etc. Debido a que esta es negativa y merezco 1 solo punto si es que es muy propia de mí, o sea que es muy común que proceda incorrectamente casi siempre. Luego se suma el puntaje de las 2 afirmaciones y lo anotamos. Ese es el puntaje de la fortaleza correspondiente. Una vez realizados los 24 tests, se explicará cómo es la evaluación completa de nuestras fortalezas. A continuación, efectuaremos el test referente a la primera fortaleza, que es la curiosidad. La afirmación es: ¿siempre siento curiosidad por el mundo? ¿Esto es propio de mí? ¿Yo siempre siento curiosidad por el mundo? ¿Es muy propio de mí? ¿Es propio de mí? ¿Estoy neutro? ¿Me da lo mismo? ¿Poco propia de mí? O sea, muy pocas veces siento curiosidad. ¿Impropia de mí? ¿Nunca siento curiosidad por el mundo? Bueno, ahí tengo que ver, pasarlo por mí y buscar mi propia respuesta. Si yo siempre siento curiosidad por el mundo, es muy propia de mí. Si siento a veces, sería propia de mí y esto sería un 4. Si me da lo mismo, sería un 3. Yo muy pocas veces siento curiosidad por el mundo, sería un 2. Y nunca siento curiosidad por el mundo, acá tendría que poner un 1. Y la otra afirmación en negativo es: me aburro con facilidad. Es muy propia de mí, me aburro con facilidad siempre, propia de mí, me sé aburrir con facilidad, neutra, ni me aburro ni no me aburro, poco propia de mí, me aburro poco, con facilidad, impropia de mí, nunca me aburro con facilidad, ¿no? Entonces ahí voy a poner lo mío, lo que yo siento, y ahí veo los puntajes. Después voy a sumar el puntaje de la primera afirmación, voy a sumarlo con la segunda afirmación y el total lo voy a poner acá. Vamos a pensar que siempre siento curiosidad por el mundo, es propia de mí y sería un 4. Y me aburro con facilidad, nunca me aburro, entonces muy propia de mí no, propia de mí no. Impropia de mí, porque yo nunca me aburro con facilidad, entonces sería un 5. Entonces, propia de mí, 4 más 5, acá sería un 9, la suma total. En los próximos test colocaremos solo las 2 afirmaciones, la primera positiva siempre y la segunda siempre negativa. Y seguiremos el mismo procedimiento que con el test anterior, que es válido para los 23 restantes. No olvidemos sumar el puntaje de ambas afirmaciones y anotarlos, pero
seamos honestos y aunque no nos guste el puntaje obtenido, no tratemos de agregarle algún punto de más, pues de ello depende el éxito del test. Pensemos mucho antes de contestar las afirmaciones. Puede llevarnos días, semanas averiguar la verdad sobre la pregunta, pues debemos recordar cómo actuamos frente a ellas en situaciones pasadas, siendo sinceros con nosotros mismos. La segunda fortaleza es amor por el conocimiento. Conocer es un acto mediante el cual las personas otorgamos significado y valor a la realidad. Amar es el máximo valor de perfección, donación y goce de todas las potencias humanas. ¿Me gusta y disfruto aprendiendo cosas nuevas? Hay dos formas de amar el conocimiento, tanto en su impresión como en su expresión. El primero engrandece a la persona y el segundo, el contexto donde ella actúa cuando esté el conocimiento. Es expresado como una donación. La adquisición del conocimiento se logra por los distintos canales de la comunicación, la familia, la escuela, la comunidad, la universidad, etc. Como también en el proceso de aprendizaje, de investigación en los diferentes eventos culturales, científicos, cursos, seminarios, reuniones, etc., o en forma autodidacta, activando la propia curiosidad. Cuando viajo de vacaciones, disfruto visitando museos, asistiendo a eventos culturales o científicos y observando las características del lugar, etc. Además del momento de ocio y placer propio del viaje. Aunque falten incentivos externos, me encanta igualmente aumentar mis conocimientos por propia motivación. ¿Será que me gusta estudiar, leer y aprovechar todas las oportunidades al respecto? Me quedo con estas preguntas y cada uno se responderá. El amor al conocimiento intima con la sabiduría, que en su raíz etimológica deriva del saborear. La psicología positiva define el saboreo como la capacidad de apreciar, atender y mejorar las situaciones o experiencias de la vida. Propone vivir la vida con conciencia, curiosidad, actitud positiva y compromiso con uno, con los demás y con Dios. Hoy el conocimiento de la neurociencia ha cambiado el concepto de sabio, proponiendo conectar la razón con la emoción, proveer la solidaridad y la empatía, sintonizar con uno mismo, con el proyecto personal que deseamos alcanzar y con los demás. Estas cualidades que van más allá del conocimiento y del saber alimentan la capacidad de reflexión, valoración y juicio saludable sin prejuicio ni perjuicio. Ahora vamos a la evaluación del test de amor por el conocimiento. Realizamos el correspondiente test con las dos afirmaciones y procedemos como el test anterior. La afirmación: ¿me emociono cuando aprendo algo nuevo? ¿Esto es propio de mí? Muy propio de mí, neutra, poco propia de mí, impropia de mí.
Y la otra afirmación, nunca me desvío de mi camino para visitar museos u otros lugares educativos. Esto es muy propia de mí, neutra, poco propia de mí, impropia de mí. O sea, en mi caso me encantan los museos, así que nunca me desvío de mi camino para visitar museos u otros lugares. Esto es impropio de mí, porque yo sí lo hago. Entonces acá pondría un 1 en mi caso. Hacemos el test, recordamos ser honestos con la puntuación y no amargarnos si está no muy alta. Adelantamos que, según estadísticas internacionales, la mayoría de la gente tiene como propia solo 3, 4 o 5 fortalezas de las 24 que existen. El hecho de no sacar 9 o 10 puntos, los cuales indica que poseemos esa fortaleza, no implica una debilidad, pues para que así sea debemos obtener 6 o 5 o menos puntos, y lo que importa es desarrollar las fortalezas propias. De todo esto hablaremos al finalizar el test. La tercera fortaleza es juicio, más pensamiento crítico, más mentalidad abierta. Juicio es la facultad que deviene en fortaleza y nos permite distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira. El pensamiento crítico es juzgar con discernimiento, es la capacidad o norma de una persona para acercarse a la verdad con sensatez, cordura, sentido común y criterio. Mentalidad es el entramado de estrategias, valores, cultura y conducta especialmente humanas que previenen, anticipan, regulan y promueven el equilibrio de una persona y su entorno. Es el resultado de la actividad de esquemas y creencias laboriosamente trabajado por la mente en conjunción con la persona y la personalidad, acompañando dinámicamente el trayecto de las experiencias humanas. La mentalidad constituye el entramado de las imágenes, representaciones y mapas internos de los patrones de conducta y de la cosmovisión del ser, estar y hacer del hombre en el mundo. La mentalidad es pasible de cambios a través de la cultura y del proceso educativo. Es la orientación realista de ver la vida, pensar, analizar y razonar. Quien posee esta fortaleza estudia la información recibida en forma objetiva, haciendo un análisis racional de ella. Su pensamiento crítico y su mentalidad abierta ven la realidad tal cual es. Bueno, ahora vamos a evaluar esta fortaleza de juicio, pensamiento crítico y mentalidad abierta. Veremos las dos afirmaciones. La primera es, cuando la situación lo exige, soy un pensador altamente racional. Esto es muy propio de mí, neutro, poco propio de mí o impropio de mí. La otra afirmación es, tiendo a emitir juicios precipitados. Tiendo a emitir juicios precipitados. Esto es muy propio de mí, siempre hago juicios precipitados, propio de mí, neutro, poco propio de mí o impropio de mí. Nunca tiendo a emitir juicios precipitados. Sumo la primera afirmación con la segunda afirmación y pongo el total.
No olvidar que entre los extremos muy propio de mí e impropio de mí están los intermedios de propio de mí, neutro y poco propio de mí. La cuarta fortaleza es el ingenio más la originalidad más la perspicacia más la creatividad. El ingenio es la inspiración, la intuición, talento, maña, destreza, chispa, agudeza, capacidad, clarividencia, sutileza, facultad de discutir o inventar fácilmente. La originalidad, búsqueda de encontrar algo nuevo, entretenido, escapa a la convencionalidad, pero siempre la búsqueda de lo nuevo es adecuada a la situación. A esto se lo llama creatividad. Perspicacia, agudeza, trascendencia, olfato, viveza, sutilidad, sagacidad, imaginación, astucia y penetración del ingenio. Para desarrollar estas capacidades en quien no las tienen innata, existen técnicas especiales, muchas de las cuales se incluye dentro del estudio que denominamos pensamiento lateral, que explora alternativas mediante la reordenación de la información disponible. El pensamiento lateral está íntimamente relacionado con los procesos mentales de la perspicacia, la creatividad, el ingenio. Todos ellos tienen la misma base, pero se diferencian en que mientras estos tres últimos tienen un carácter espontáneo, independientemente de la voluntad, el pensamiento lateral es más susceptible de ser determinado por la voluntad consciente y educable. El pensamiento lateral cumple una función reestructuradora, no definitoria. Es previo a la razón, no tiene valoración, crea modelos nuevos, recorre vías equivocadas para llegar a alguna parte desde donde puede divisarse la dirección correcta. El pensamiento lateral busca alternativas. Su objetivo es encontrarlas. Elegir la mejor después de sufrir una tormenta de ideas. El pensamiento lógico opera en el marco de la razón, mientras que el lateral lo hace al margen de ella. El ingenio, la perspicacia y la creatividad se relacionan con el pensamiento lateral. Afirmamos que resulta difícil adquirir habilidades en el pensamiento lateral solo con la lectura de libros acerca de este tema. Es primordial para desarrollar esta habilidad efectuar prácticas prolongadas y constantes que nos conducen al apasionante camino de la gimnasia cerebral. El pensamiento lateral constituye un conjunto de procesos destinados al uso de información, de modo que genera ideas creativas mediante una reestructuración de los conceptos ya existentes en la mente. Dejamos de lado el concepto de que el hemisferio derecho de nuestro cerebro es el que trabaja cuando somos creativos, pues el izquierdo es el lógico. La creatividad es el trabajo sincronizado y armónico de ambos hemisferios. Ahora vamos a la evaluación del test del ingenio, originalidad más perspicacia más creatividad.
Las afirmaciones son: ¿me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas? Esto es muy propio de mí, es propio de mí, es neutro, es poco propio de mí o impropio de mí. Y la otra afirmación es: la mayoría de mis amigos son más imaginativos que yo. Esto es muy propio de mí, neutro, poco propio de mí o impropio de mí. Sumo los dos valores de las dos afirmaciones y pongo ahí el total. Recordemos ir anotando los puntajes, así al finalizar los 24 test podemos hacer correctamente la evaluación. La quinta fortaleza es inteligencia personal más inteligencia social más inteligencia emocional. La inteligencia personal es el conocimiento de uno mismo. Nos permite poder distinguir nuestras emociones y sentimientos y de esta forma orientar nuestro comportamiento de una manera adecuada. La inteligencia social consiste en poder lograr empatía con el otro, es decir, observar y comprender su estado de ánimo, su conducta e intenciones y actuar así asertivamente en la convivencia con los demás. Daniel Goleman, en 1995, publicó su libro de inteligencia emocional, donde agrupa estas dos fortalezas bajo ese título y de que él sugiere 3 temas de estudio: conocimiento de uno mismo, autocontrol y empatía con los demás. La inteligencia emocional se puede aprender, ya que podemos modificar nuestras emociones, modificando nuestros pensamientos, y a través de la psicoeducación y a la reestructuración cognitiva lograrlo. En el mecanismo ancestral del hombre, el de la lucha o huida, la respuesta estaba condicionada por el mecanismo neurobiológico normal, que es luchar o huir. El mecanismo logrado a través de la neurociencia cognitiva, potenciadas con la neuropsicoeducación, nos permite integrar el conocimiento de uno mismo, enriqueciendo con el autocontrol y la empatía con los demás. Además, nos facilita salir del antiguo esquema ancestral y desarrollar potencias nuevas ligadas a la inteligencia social, que será nexo común con la inteligencia personal y la inteligencia emocional. Así nacerá el mecanismo nuevo adquirido a través de una conducta y de una educación, que es el hombre neuropsíquico educado en valores amorosos para sí y en libertad de ser sí mismo con otros. Bueno, pasamos al test de la evaluación de inteligencia personal más inteligencia social más inteligencia emocional. La afirmación es: independientemente de la situación social, ¿soy capaz de encajar en ella y sentirme a gusto? Esto es muy propio de mí, neutro, muy poco propio de mí o impropio de mí. Y la otra afirmación es: me resulta bastante difícil advertir lo que sienten otras personas. Esto es muy propio de mí, neutro, poco propio de mí o impropio de mí. Sumamos el valor de la primera afirmación más la segunda afirmación y ponemos el valor. Si el puntaje es bajo,
no nos desanimemos. Recordemos que la inteligencia emocional se aprende y es totalmente diferente al coeficiente intelectual que Natura nos da y cambia poco o nada en nuestra vida. Pero la buena noticia es que la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual para el desarrollo de nuestra personalidad. La sexta y última fortaleza de la primera virtud es la perspectiva, que mira y observa por completo. Perspectiva significa tener amplia visión de sí mismo, de los otros, del contexto, del mundo, de las cosas y de las circunstancias del pasado, presente y futuro. La persona que posee esta fortaleza soluciona los propios problemas y también el de los demás. Es, según Seligman, la fortaleza que más se acerca a la sabiduría. El que posee esta fortaleza y la desarrolla obtiene sabiduría en todos los ámbitos de la vida y consigue así prever circunstancias que puedan interferir en el futuro. Ahora hacemos la evaluación de la perspectiva con el test correspondiente. La primera afirmación: siempre soy capaz de analizar las cosas y verlas en un contexto más amplio. Esto es muy propio de mí, es propio de mí, es neutro, poco propio de mí o impropio de mí. Le voy poniendo el valor que corresponde según lo que sea. Y la segunda afirmación es: los demás pocas veces me piden consejo. Esto es muy propio de mí, neutro, poco propio de mí o impropio de mí. Ahora sumo el valor de la primera afirmación más el valor de la segunda y lo pongo ahí en un total. Analizamos situaciones vividas, tratamos de recordar cómo hemos actuado en ella, sin hacernos reproches. Los errores enseñan. Seamos sinceros al poner el puntaje en cada test. Vamos a trabajar un cuento. Se llama Un ciego con luz. Hace ya cientos de años, en una ciudad de Oriente, un hombre estaba caminando una noche por las oscuras calles de la ciudad llevando una lámpara de aceite encendida. En aquella particular ocasión, la ciudad se encontraba especialmente oscura, ya que no había luna. En un determinado momento, el hombre de la lámpara se encuentra con su amigo Ahmed. Al principio Ahmed no lo reconoció, estaba tan oscuro, pero conforme se fueron acercando, pudo comprobar que el hombre de la lámpara era su amigo, Guno. Guno era el único ciego de la ciudad. Cuando estuvieron cerca, Ahmed le dijo: «Pero Guno, ¿qué haces llevando una lámpara encendida si estás ciego y no te sirve para nada?» Entonces el ciego le respondió: «Ahmed, amigo, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco la oscuridad de la calle de esta ciudad de memoria. Llevo la luz para que otros puedan encontrar su camino cuando me vean a mí». Fin. Cada uno de nosotros podemos alumbrar el camino a otros. Si previamente recibe la luz
de conocerse a sí mismo. Alumbramos el camino cuando iluminamos con buenos sentimientos, como la alegría, el amor, el aprecio, la gratitud, aceptando sin juzgar. Y como consecuencia, sentimos alegría y felicidad. Pero, por el contrario, hay veces que en lugar de alumbrar oscurecemos. ¿Cómo? A través del desaliento, la crítica, el egoísmo, el desamor, el odio, el resentimiento, el reproche, todas emociones negativas que invaden nuestra vida. En este caso, las consecuencias serán negativas. Serán el aislamiento, la soledad, la infelicidad, la tristeza, el miedo y la bronca. ¿De qué nos dimos cuenta hoy? Para pensar. Bueno, acá les dejo una tarea. El primero es hacer un listado de las actividades que estimulen el estado de fluidez y las que no. Por ejemplo, vamos a poner mucho, a veces, poco o nunca. Acá son ejemplos. Viajar, vida social, ver televisión. Vamos a poner qué nos da ese estado de fluidez y cuántas veces lo hacemos. Y después es la campaña de compromiso. Planificar actividades semanales, mensuales y anuales que nos permitan entrar en estado de fluidez. En nuestra agenda del día, en nuestra agenda de la semana, en nuestra agenda del mes, del año, tenemos que tener anotado, planificado, con compromiso de hacerlo para lograr ese estado, planificar esos momentos donde siento fluidez, ya sea viajar, ya sea estudiar, hacer un viaje, lo que a mí me lleve a ese estado, pintar un cuadro, lo que sea. Bueno, gracias a todos.